¿Qué tal? Estamos con Xavier Galindo en la Feria de Alimentación y Salud a Balaguer, Lleida. Él básicamente reside normalmente en Gambia, creo, África. Sí. ¿Cómo sigue la historia? La historia sigue que cada vez te das más cuenta de que un mes, en 2 No meses... es poco, no es suficiente. Que nunca será suficiente. Nunca será Hay que suficiente. saber aceptar que nunca será suficiente, ¿no? Y bueno, entonces vas dando vueltas y te vas dando vueltas. Y ahora hace 5 años hablé con mi jefe que estaba en una empresa de transportes de autocares. Dijo, mira, que plego y me voy, lo dejo todo y voy a intentar. Y entonces hace 5 años que vivo allí. ¿Te instalaste en Gambia? Sin sueldo, sin seguridad social, soy voluntario, no cobro nada, solo de las ayudas que recibo prácticamente de amigos. Hace cosa de 3 años creé una ONG para tener ¿Creaste una ONG? una cobertura a nivel ¿Legal? legal. ¿Cómo se llama la ONG? Cultivan Vida. Cultivant Vida, Cultivan en catalán. Vida, en catalán. Vale, ORG. Que tenemos la sede ahí en Lleida. ¿Y tu ayuda allí cuál es? ¿A nivel de sanidad o a nivel de alimentación, de Mi enseñarles? ayuda allí a mí me marcó mucho años atrás en Diabuco Batapa, donde trabajaba con estas enfermeras. Estábamos allí arreglando un hospital y en una mañana, en la época de lluvia, se murieron 4 niños de malaria en una mañana. Continúo diciendo que se continúan muriendo niños de malaria en una mañana y eso aunque te hace fuerte, y eso me marcó mucho. ¿Y qué te proporciona? ¿Qué plantas te proporciona? La Artemisa annua. L'artemisa nua. Vaig decidir anar a Moritave parlant amb el meu amic i els responsables de Moritave, tant l'alcalde com el Liman, deixant-me unes terres per poder fer el cultiu i després han decidit fer unes altres coses per el temps. Sana miɗo moƴƴo sabu addi miɗo haala gadin on hedde leɗɗe ɗe min tigi miɗo wiya l'hôpital fulabanta minen leɗɗe ɗe mawni minen min jahata dula ko ceeɗe e garta ɗum ko moƴƴere amen on tuma hay yaadu e l'hôpital uytoto ayde ɗum koye juuɗe maɓɓe woni so fewnama ha feewi ɓe janggini yimɓe no fotte jogorede eno fotte gollirede eno fotte sarwirede on tuma keɓen gandal mbawen gollude ɓe mbiri ni waɗi no ɓe mbiri ni madama noon ɗum suwa yettotaw en galana ɗum feere koye jangguinteɓe tan jangguinte noon ko ma ceerno jangguinma ko ni fewrata ceerno o yaaha mbawa wadde no ceerno o winoni kono ɓaɗi jangguide suwa gasde a anda hen no yarata a wawa jaaba. Porque la Artemisa annua para la malaria con unas infusiones 4 veces al día durante 7 días, la malaria desaparece. A ver, repítelo, que para la malaria, ¿cuál es el tratamiento? Una infusión, ¿Una infusión? 4 veces al día, 4 veces al día, una semana, la malaria desaparece. ¿Y la malaria desaparece? Sí. ¿Tú das fe de esto? Sí, de fe de miles de casos. De miles sí. de casos. Y si le tienes miel, que le mezclas miel, La historia de hoy se mejor. centra en una planta medicinal llamada Artemisia annua, también conocida como ajenjo dulce, que se ha utilizado en China para tratar la malaria durante 2000 años y todavía es cultivada por agricultores en África. Pero no todo está aprobado por la Organización Mundial de la Salud y sigue prohibido en varios países, incluida Francia. La malaria se cobra casi 500.000 de vidas cada año. El continente africano es el más afectado. En los últimos años, los mosquitos que propagan la enfermedad se han vuelto cada vez más resistentes al insecticida. En France 24 le ofrecemos un reportaje de una investigación en profundidad sobre el debate entre aquellos a favor y en contra de este remedio natural contra la malaria, que aparece como una amenaza para los grandes laboratorios farmacéuticos. Veamos. Este es un campo de Artemisia annua. Es también un campo de batalla, donde se lleva a cabo una de las últimas luchas contra la malaria. Anualmente, 500.000 víctimas mueren por causa de la enfermedad, en su mayoría niños. Nos encontramos en Madagascar. Estos campesinos cosechan la Artemisia annua, una artemisa originaria de China. Algunos consideran que la artemisia es una planta peligrosa. De hecho, está prohibida en Francia y es tóxica y no es una droga. La artemisia solo es peligrosa para aquellos que hacen de la malaria un negocio.
très important, c'est urgent, parce que les populations, chaque année, nous perdons des millions d'enfants. We'll have to have drugs and vaccines and other things to do these eradication. C'est des histoires de pouvoir et d'argent et de territoire, et c'est toujours ça. Ce qui se passe aujourd'hui est véritablement terrifiant. La solution est sous nos pieds. Cette plante est interdite en France. There are so many other anti-malarial compounds in the plant. Un grand dépôt pharmaceutique m'a dit, mais là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Paralelamente a la lucha contra el mosquito, se organizó la lucha contra el parásito. La corteza de un árbol, el quino, ofrece la primera sustancia natural antimalaria, la quinina. Tiempo después, la quinina sería aislada, sintetizada y comercializada bajo el apelativo de cloroquina. Empieza el negocio alrededor de la malaria. La guerra en Vietnam revelará la existencia de un tratamiento alternativo. Los soldados estadounidenses utilizan la cloroquina para protegerse de la malaria. Frente a ellos, las tropas comunistas no tienen ningún tratamiento y los combatientes se ven diezmados por la enfermedad. Más tarde, los veteranos dirían que los mosquitos eran más temibles que los soldados. El comandante comunista Ho Chi Minh le hace entonces un llamado al gran hermano chino, proponiéndole que le envíe una planta medicinal conocida desde hace siglos en China, el Qinghao, nombre científico Artemisia annua. Toneladas de artemisia se encaminan hacia Vietnam y son consumidas en forma de tisanas por los combatientes comunistas. Esto actúa como una poción mágica y contribuirá a la victoria de los Vietcong. Algunos verán en ello el primer triunfo de la medicina natural sobre la medicina convencional. Los chinos lanzan el proyecto 523, una amplia investigación cuyo objetivo es aislar los principales activos de las plantas medicinales, entre ellas la artemisia. Extrañamente, los occidentales no se interesarán por esta planta. La Organización Mundial de la Salud sigue recomendando la cloroquina y otros derivados. La OMS considera que la cloroquina ha reducido la enfermedad en todas partes del mundo, pero su consumo masivo también generó resistencias. Durante los años 70 asistimos al surgimiento de la resistencia a la cloroquina en el sudeste asiático y poco tiempo después en América del Sur. Esta resistencia empezó a extenderse y llegó a África a finales de los años 70, principios de los años 80. El colombiano Germán Velázquez era el director de la OMS en esa época. En cuanto a la malaria, la OMS no reaccionó lo suficientemente rápido cuando empezamos a ver la resistencia a la cloroquina. Entonces los productos hechos para reemplazar la cloroquina a veces llegaron demasiado tarde. A principios de los años 80, la malaria vuelve a matar en masa. Esta situación catastrófica precipitará el regreso milagroso de la Artemisia annua. El proyecto 523 de los chinos terminó por aislar una molécula bautizada como artemisina, supuestamente el único principio activo de la Artemisia annua. A principios de los años 2000, los medicamentos chinos de artemisina comienzan a circular en África. Alexandre Poussin es uno de los primeros occidentales en haber probado estos medicamentos en 2001. Junto a su compañera, Alexandre recorre África de sur a norte, a pie. De una vez por todas, retomamos la marcha y esta vez desde el fondo del Rif. Ahí caminamos entre el lago Manjara y el lago Natron, en pleno corazón del país Masái. La pareja se encuentra en Kenia cuando Alexandre sufre una crisis de malaria. Cuando tuvimos nuestra primera crisis, quise probar en mí mismo este medicamento chino. Fue un poco atrevido, pero lo hice y en 24 horas me sentía mejor. En 48 horas me curé. No tenía síntomas. Más tarde supe que no me había curado. Si alguien tiene malaria, desde que aparece la fiebre hay que hervir agua y añadir una pequeña pizca de artemisia. Se bebe y la fiebre desaparece. En 2001, Alexandre Poussin sigue haciendo su caminata por África. Recordemos que se mejoró gracias a un medicamento chino de artemisia. Se mejoró, pero no se curó.
sufre una nueva crisis de malaria en Etiopía. Sufrí el falciparum, el neuropalu, y ahí no contábamos con el tratamiento chino. Ya presentaba síntomas muy agudos de un paludismo que habría podido matarme. Había estado así por 3 días. Llegamos en busca de ayuda a una clínica local y me administraron la tisana de Artemisia, la misma planta, pero no en forma de cápsulas o comprimidos hechos por un laboratorio. La planta en tisana. Me tomé 3 litros de esa tisana en un día y esa misma noche estaba mucho mejor, ya me podía levantar y a la noche siguiente ya no tenía síntomas, ya no estaba enfermo. Y desde ese día, 15 años después, no he vuelto nunca a tener recaídas. Tuve paludismo, pero nunca regresó. Entonces, nunca me curé con una terapia occidental. Relatado en su libro que ha vendido más de 400.000 ejemplares, este episodio le interesará a médicos, herbolarios, humanistas, pero se verán enfrentados al dogma. La Artemisia annua es una linda planta, una esterácea, muy eficaz pero prohibida en Francia. Prohibida por el gobierno, por el Código Alimenticio, por la OMS, por mucha gente que hoy en día trabaja en conjunto con los laboratorios farmacéuticos y con el orden mundial. En Bélgica, un decreto real de 1997 detalla las plantas peligrosas cuyo consumo o venta es prohibido. Entre esas, la Artemisia annua, a pesar de ser absolutamente nociva. Curiosamente es permitida en la vecina Luxemburgo, donde vive el profesor Pierre Lujon, quien trabajó durante mucho tiempo para multinacionales de la química. Al llegar a la edad de la jubilación, se unió a una ONG activa en la lucha contra el paludismo. Es entonces cuando conoce la Artemisia y reconoce todo su potencial. Hicimos programas de cultivo en Perú, en Camerún. Lanzamos becas con senegaleses y peruanos, todo financiado por nuestro Ministerio de la Cooperación y por el Fondo Nacional de Investigación. Todo muy bien, hasta el día en que tuvimos un enfrentamiento. Ya ahora lo sabemos. Los delegados de la OMS, de Big Pharma y del Instituto de las Enfermedades Tropicales de Amberes visitaron nuestro Ministerio de la Cooperación para decirle que estaba financiando actividades que no le correspondían, que las enfermedades eran asunto de las sociedades farmacéuticas y de Big Pharma. Él cedió y a nosotros, del día a la mañana, nos suspendió todos los fondos. Con una buena conversación, Pierre Lujon piensa poder convencer a la OMS de cambiar de opinión. En 2012 obtiene una reunión en la sede de la organización en Ginebra. El encuentro es meramente formal y no da resultados. Un mes después, la OMS publica en su página una severa advertencia. La OMS no recomienda el consumo de extractos de Artemisia annua bajo cualquier presentación, incluida la tisana, para el tratamiento y la prevención de la malaria. Para Pierre Lujon, esta es una verdadera afrenta. Y nos negamos. No tienen derecho a prohibir que las personas se curen con una hierba medicinal.